Últimamente tenemos muchos autores de libros de River y hoy no va a ser la excepción. Estamos conectados con Francisco de Antueno, que editó hace poquito Romper el Maleficio. Francisco, ¿cómo te va? Roberto Alonso te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá no soy muy original, con calor, pero muy bien, por suerte. No sé si querés que nosotros generalmente no acostumbramos a llamar a la gente por su apodo, pero yo veo en las redes y demás que te es más familiar que te digan Pancho que Francisco. No sé qué preferís. Sí, Pancho está muy bien. Mi mamá era la única, me parece, que me decía Francisco. El resto de la humanidad soy Pancho, así que dale nomás. Bueno, perfecto, Pancho. Te quería preguntar, ¿cuántos años tenías cuando River salió campeón en el 75? Mirá, cuando salió campeón del Metropolitano todavía no había nacido. Me imaginaba haciendo los cálculos, ¿viste? Sí. Bueno, yo soy del 75, nací en octubre, así que ya había nacido para el bicampeonato, pero no para el Metropolitano. Entonces te ahorraste todo lo que sufrimos Daniel y yo de aquella nefasta época de los 17 años y medio sin campeonato. ¿Por qué se te dio de escribir este libro, Romper el Maleficio? Mirá, la verdad que como decís, como hablábamos recién, yo nací en el 75, así que me salvé de esa racha tremenda y de todas las cosas que pasaron, ¿no? Pero será que cuando yo soy chico, digamos, el primer equipo que yo recuerdo de mi niñez y de escuchar a mis primos, a mis amigos, a mi papá, a mi abuelo hablar, la base es el mismo equipo del 75, porque como vos sabés mejor que yo, en aquella época los equipos cambiaban muy poco, había pocas variantes normalmente. Entonces yo cuando tenía un poco más de conciencia del equipo de River en cuanto a nombres y jugadores, qué sé yo, te diría, cuando tenía 5 años, no lo sé, pero en el 81 todavía estaba Pilión en el arco, estaba Pasarela, estaba Alberto, JJ, Mostaza, Pedro González. La base del equipo era la misma. Y qué sé yo, a mí me gusta mucho la historia en general, y por supuesto me puse a estudiar la historia de River cuando fui creciendo, y siempre me llamó muchísimo la atención los casi 18 años que habían pasado desde el torneo anterior, y bueno, digamos, la epopeya, digamos, si querés, de ese torneo tan importante para la historia de River, que ahora, si uno se pone a leer, lo lee en frío y dice, bueno, es un torneo más, pero no fue un torneo más. Son como, viste, algunos puntos especiales de la historia de River que es lindo recordarlos y saber bien qué pasó, y entonces, bueno, un poco la idea fue esa, recordar a esos jugadores, recordar incluso a los jugadores anteriores, los que jugaron en esos 17 años, que dieron todo por la camiseta y por una u otra razón, muchas veces terminaron saliendo segundos. Si te pones a sumar los puntos que sacaron los equipos en primera división de esos 17 años, River es el primero por lejos y tendría que haber salido campeón muchísimas veces, y siempre pasó algo. Francisco, buenas tardes. Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gustazo. Vos sabés que es tiempo propicio, me parece a mí, para hacer revisionismo histórico respecto a estos temas, porque yo no tengo un afán ni una paranoia conspirativa, y tampoco creo que en las brujas, pero que las hubo durante ese periodo que para nosotros no fue favorable en cuanto al logro de títulos. Sin embargo, ese entorno de esos décadas 60-70 era distinto para con nosotros respecto de lo que vino después. Es más, puedo llegar hasta el presente. Independiente hace más de 20 años que no gana un campeonato y ya no se juega un solo campeonato por año, se juegan 2. Racing tardó 35 años en ganar un campeonato y sin embargo no tuvo
la repercusión negativa mediática que tuvimos que soportar durante aquellos años, con más otras cosas que rozan algunas cuestiones poco o non santas respecto de lo que es la parte ético-moral del fútbol, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. También es cierto que River en esos 17 años salió 12 veces subcampeón, cosa que no sucedió ni con Independiente ni con Racing. Pero bueno, yo también soy un poco reacio a pensar que hay siempre confabulaciones o planes. Pero sí es cierto que si uno se pone a investigar y a leer, se da que muchas veces pasó muchos errores, y casi siempre contra River, cosa que no pasaba con otros equipos. Entonces decía, otra vez, y justo, y esto, y otra vez, y los 3 penales, y no sé qué, y siempre pasaba algo increíble. Bueno, vos fíjate, Francisco, que nosotros casualmente el martes pasado tuvimos a Jorge Solari, al Indio Solari, al grande, al que jugó en River, y él nos decía, él decía que había manos non santas y que... La mano negra. Sí, y que si no era por un árbitro era por otra cosa, y él lo remarcaba y daba a entender inclusive que había otras cosas mucho más serias, y que River nunca entró en ese juego, ¿no? Es más, nombró a 2 médicos de River que dice gracias a los médicos que tuvo River en ese momento, River se mantuvo en una línea de conducta que quizás no tenían otros equipos, dando a entender otras cosas, ¿no? O sea que, amén de lo futbolístico, ellos que jugaron, vos en la presentación del libro tuviste algunos exjugadores que tuvieron en esa época, como Daniel Onega, como Perico Pérez, como Pinino Mas y demás, que te pueden haber contado también fuera de lo que fue la presentación del libro, lo que ellos sentían, lo que a ellos les pasaba, ¿no? Sí, la verdad que fue una aventura hacer el libro, una aventura muy linda porque es aprender muchísimas cosas, revivir muchísimas cosas lindas y otras que no son tan lindas. Pero bueno, el hablar con los jugadores te da una visión lindísima del fútbol en general y por supuesto del club en especial. Y sí, la verdad que me han contado varias cosas. Lo he escuchado al Indio, como decís vos, diciendo eso. Y los muchachos, varios, me han dicho lo mismo que el Indio. Y concuerdan también en que ha habido Tito Onega, lo dijo en la presentación del libro, y yo también lo pongo en el libro cuando estuve con él, una escena de una persona que va a la concentración cuando River estaba por jugar contra el Chacarita en el 79, y concretamente le dice de comprar al árbitro. Dice, bueno, la forma de cortar la racha es poniéndole plata al árbitro. Y ellos lo escucharon, el tipo ese se fue y votaron, como muchas veces sucede en el fútbol, digamos, los que estaban presentes, los que iban a jugar, votaban a ver si le pagaban o no le pagaban. Ganó que no le pagaban, entonces se le hicieron saber y bueno, después pasó lo que pasó. Chacarita tenía un equipazo, River se quedó muy temprano en el partido con uno menos, creo que a Drexler lo expulsaron, y bueno, Chacarita terminó ganando por goleada el partido, aunque el River aguantó bien con uno menos el primer tiempo, y siempre se quedaron con la duda, bueno, ¿qué habrá pasado? Se fueron, después este tipo que vino a ofrecernos esto, después se fue a ofrecérselo a Chacarita, qué sé yo, es imposible saberlo. Chacarita tenía un equipazo, es inobjetable, llegó mejor que River, y River aguantó lo que pudo. No se puede decir que lo perdimos necesariamente al partido porque alguien lo compró. Los hechos es que nos quedamos con uno menos bien temprano del partido, terminó 1-1 el primer tiempo, si te recuerdo bien, y después llegaron 3 goles más de Chacarita y se acabó el partido y se fue el título. Pero bueno, siempre pasaban ese tipo de cosas. Llegábamos, bueno, usted lo sabe mejor que yo, llegábamos con todo en las últimas fechas y al final aparecía algo. A veces era un error, a veces deficiencia de River también, ¿no es cierto? River a veces llegaba peor que el rival, pero River tenía siempre un equipazo y por una u otra razón pasaron esas cosas. También es cierto lo que me han dicho muchos muchachos,
es que el presidente de aquellos años, concretamente hablando del escribano Ken, era una gran persona, era un gran tipo, pero no tenía la fuerza que tenían otros presidentes de equipos de fútbol en esa época en la AFA. No tenía esa representatividad de hacerse fuerte y para a lo mejor protestar un fallo, o protestar porque nos pusieron este referee, o pedir, no sé, lo que fuera. Nada malo, pero hacerse oír, que River, digamos, se hiciera escuchar. Era una persona que era mucho más pasivo, si querés, no sé si es la palabra indicada, pero un tipo más tranquilo, un tipo que cuando perdíamos y felicitaba a los rivales, no hacía problemas. Era un tipo que a lo mejor en el mundo del fútbol se podía ver como un tipo débil. Y eso también lo remarcaron muchas veces los muchachos como parte del problema de aquellos años. Sí, en realidad el escribano Ken, cuya fase ético-moral no se puede discutir, en ese entorno de la AFA entonces fue un león herbívoro, y coincido plenamente, pero ¿cómo se trata en el libro, y si lo pudiste hablar con los protagonistas, el tema que da para mucho, ¿no? Porque nunca fue profundizado el tema de la huelga, que terminó que los pibes jugaran con Argentina y nos dieran el título en Vélez. Es una muy buena pregunta. Fue el último capítulo, digamos, que la última complicación de un campeonato que parecía que se nos escurría de la mano, porque River había hecho una primera vuelta espectacular, y la segunda vuelta empezaron los tropezones y los fantasmas y los duendes, como se decía en aquella época, y llegamos a las últimas 2 fechas con el agua al cuello. Y justo tocaba, como decís vos, jugar con Argentinos Juniors. Huracán, que era el segundo, jugaba, si recuerdo bien, con Banfield, y 48, 72 horas antes de ese partido aparece la huelga de futbolistas agremiados, y es un tema súper delicado, porque la verdad que yo pude hablarlo, bueno, con los dirigentes directamente no pude hablarlo, porque claro, eran ya la gente mayor en aquella época, han fallecido. Pude hablar con algunos de sus descendientes, hijos, y pude hablar, por supuesto, lo toqué el tema con los miembros del plantel, y con los chicos también que jugaron aquel partido contra Argentinos Juniors, que eran todos una mezcla de la 4ª y la 5ª división, en realidad totalmente amateur, y fue un lío bárbaro, ¿no? Porque eso complicaba enormemente, o traía un signo de interrogación enorme al título, porque tenía que jugar River, tenía que definir el campeonato con Argentinos, un equipo que nunca había jugado juntos, con pibes, digamos, que era muy difícil saber qué podía pasar. Si River perdía y Huracán ganaba, quedaba la última fecha para decidir la torta, y no se sabía si iban a volver a jugar los pibes, que se jugó 3 días después el partido final contra Racing. Y la verdad es que yo la conclusión a la que llego es que no fue, digamos, o por lo menos no fue directamente una maniobra contra River la huelga. La huelga se vino gestando despacito, pero durante todo el 75 había habido problemas con AFA, con los clubes, había un caso de doping de Taberna, que no estaba claro, que después se comprobó que había sido mal hecho, digamos, el examen. Al tiempo, por supuesto, le sacaron la sanción, pero estaba el reclamo del convenio colectivo de trabajo, que era lo principal. Había varias cositas. Y cuando hablé con los protagonistas y algunos que estaban en agremiados, lo que me dijeron fue, ya, era el momento de hacer la huelga, porque era la definición del campeonato. Si no hacíamos la huelga ahora, ¿cuándo lo íbamos a hacer para tener fuerza y que nos oigan? No fue una cosa contra River, fue una cosa más, si querés, política, de aprovechar el momento para obtener ¿cómo se llama? La ganancia que estaban buscando. Yo también pensé, bueno, pero esperás 10 días más y cortás el Nacional, que estaba por empezar ahí más. Enseguida empezaba el torneo nacional del segundo semestre, y bueno, a mí me dijeron, mirá, lo votamos, los agremiados decidió solo la comisión directiva, no, se votó con todos los futbolistas y ganó el hacer la huelga. Entonces, no creo que haya sido una medida, como alguna vez se dijo, que haya sido algo directamente de agremiados contra River. Tal vez los jugadores, se puede decir que tenían alguna bronca contra River y decidieron ponerle suspenso, no lo sé. Lo cierto es que hubo una reunión, se votó a favor de la huelga y fue justo ese momento que eligieron.
viste, una bronca bárbara, yo lo miro para atrás y me quiero matar. Pero bueno, por suerte las cosas salieron bien. Los chicos jugaron, ganaron ese partido bien y se destrabó el torneo esa misma noche. La pena, digamos, es que no lo pudieron, la explosión esta de obtener el campeonato no lo pudieron disfrutar los profesionales, que sí tuvieron su fiesta a los 3 días contra Racing en River. Sí, vos sabés que vos habrás hablado con los chicos y quizás con gente del plantel en ese momento, y muchos de los jugadores del plantel profesional de River no querían que los chicos se presentaran. Sí, hablé con ellos, hablé con ellos y con gente del plantel profesional. Algunos de los pesos pesados, se me escapó lamentablemente, nunca pude hablar con Roberto Perfumo, que ya había fallecido poco antes, pero hablé, qué sé yo, hablé con el Pato, hablé con Reto, con Perico Raimond, hablé con ellos, con casi todos, si no todos. Y ellos sí, me dijeron, mira, nosotros hablamos con los chicos y les explicamos. Te digo concretamente lo que me dijo, que me acuerdo ahora, Perico Raimondo, que era uno de los veteranos, digamos, y los que más peso tenía ahí, porque había salido con Independiente, en la Copa, era uno de los 3 grandes refuerzos que trajo la Bruna, y junto con Perfumo, Pedrito González, eran voces que se escuchaban fuertes. Y él me dijo, fuimos a hablar con Roberto, fuimos a hablar con los pibes, y les explicamos de qué se trataba la huelga, por qué se hacía, y le dimos libertad de acción, por supuesto. Ellos podían hacer lo que, digamos, lo que votara, lo que decidieran ellos, que eran los que tenían que jugar. Ellos no pertenecían a agremiados. Entonces, los agremiados tampoco les podía asegurar una protección a ellos que no estaban agremiados, no eran jugadores profesionales. Entonces, los chicos estaban en una situación súper delicada, porque estaban entre los dirigentes y la AFA y los jugadores profesionales. Y bueno, ellos buscaron y decidieron jugar, se la jugaron, por suerte, gracias a Dios, y salieron campeones. Y después también se hablaron muchas cosas que son difíciles de comprobar. Qué sé yo. Yo lo que pienso también es que también me lo han dicho ellos, los chicos, algunos de ellos, es que los chicos, digamos, de inferiores, ¿no? Tercera, cuarta, quinta, son pocos los que llegan a la primera de River. Los que llegan son unos monstruos, como me dijo Víctor Gallillo en algún momento cuando hablé con él. Para jugar en River tenés que ser jugador de selección argentina. Es difícil llegar para los... igual llegamos para los equipos grandes también, ¿no es cierto? Pero es difícil llegar a la primera de River. Y como te decía al principio de la charla, la base del equipo del 75 se mantuvo hasta el 81. No es que cambiaron, no es que estos chicos dejaron de jugar, o sea, no pudieron jugar necesariamente porque hubo una mano negra que les impidieron jugar a ellos. También, si querés, no pudieron jugar ni sus compañeros que no jugaron esa noche, ni los que siguieron, porque salvo, qué sé yo, Lonardi y algunos más, pero fueron muy pocos los que realmente les fue bien llegaron a la primera y se afianzaron. Sí, no, de ese equipo prácticamente ninguno. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Francisco de Antueno, el autor de Romper el Maleficio, libro que resume estos 17 años y pico que River no obtuvo ningún halago futbolístico en cuanto a títulos. ¿Dónde se consigue tu libro, Francisco, para todo aquel que lo quiera tener? Gracias, Roberto. Mirá, se consigue, la verdad, por suerte, en casi todas las librerías. Yo lo he visto, las más comunes están en todas. Es de la editorial Galerna, es la que lo publica, y salió en diciembre, alrededor del 20 de diciembre, así que es un libro bien nuevo. Pero se consigue en casi todas las librerías. Y también en online. Sí. No solamente tenés eso, sino tenés cuentos cortitos y al pie. Sí. ¿A qué te referís en esos cuentos de cortitos y al pie? Bueno, estos cuentos ya son más, son todos relacionados con el fútbol, no están relacionados con River necesariamente, hay uno sobre el último partido del Pato Filiol, pero bueno, algunas son crónicas, otros son cuentos de ficción, pero cuentos de todo tipo, algunos son policiales, otros son bien de fútbol, pero todos tienen algún punto de contacto con el fútbol. No con River necesariamente, ya te digo, más con un público más amplio. Así que sí, este lo saqué en el 2018, que fue un buen año también para nosotros, y
Y bueno, nada, ese también se consigue en las librerías, por suerte. Y el del 2007, odiado hasta el olvido, ¿se trata de algún jugador de fútbol o es otra historia? No, ese es un cuento que está dentro de Cortitos y al Pie. Lo que pasa es que ese se publicó por separado en una revista, que no sé si se recuerda, se llama Un Caño, se llamaba, ya no sale más. Como se llama, es sobre un jugador, en realidad ficticio, un falso jugador de Barcelona, que surge, digamos, argentino, que pasa por acá, Rosario Central, que lo divertido es que es un tipo que es tan mala persona, tan burro, que se pelea con todo, ¿no? Con sus amigos, con sus compañeros, con los dirigentes, pero es muy buen jugador. Entonces llega a la selección y va ascendiendo, digamos, en su carrera, incluso basándose en el odio que la gente le tiene. Y por eso, teóricamente, es un jugador que nadie recuerda, porque lo borraron de la historia, porque nadie quería saber nada con él. Es un cuento nomás, es pura ficción, pero yo me encargué, digamos, de documentarlo bien, cosa de situarlo bien en la historia, en los años 60 y 70, tanto en Argentina como en el Barcelona, en la selección nacional. Entonces, nada, esto es un cuento divertido sobre un tipo, ya te digo, que se porta mal con todos, hace las mil y una, y sin embargo le sigue yendo bien hasta que un punto le va mal. Y a partir de ahí es como que lo queda borrado de la historia. Pero en realidad nunca estuvo en la historia. Qué bueno, Francisco, que te puedas sumar a los escritores que son de River. Incluyo en esto a Rodolfo Walsh también, que era hincha de River. Lo dijimos acá en este programa. Está en una película de algunas que hay sobre él, en la escena que está comiendo asado con la hija cuando todavía estaba clandestino y demás, y estaba perseguido antes de su muerte, que cuelga la espica y dice que hoy está jugando River, voy a escuchar a River. Rodolfo Walsh era de River, por eso que bueno te sumes a esta lista, ¿no? De escritores que tenían la banda roja. Sí, por eso decía yo cuando empezamos la nota que hemos encontrado en estos últimos tiempos, hemos sacado a varios chicos que están escribiendo sobre River, que son hinchas de River. Hay un libro, ya no son chicos, sino son gente de nuestra edad, que hicieron una recompilación de River, tu grato nombre, donde hay una serie de cuentos, no de cuentos, sino de relatos. No solamente de gente de River, sino de otros equipos, obviamente vinculándolo a River, ¿no? Y está bueno que la escritura... Es el libro de José Barcia. Barcia y Leonardo Killian. Que se sumen, ¿no? Y que cuenten realmente todo esto. Algunos lo hemos vivido, otros no han podido vivir esta época que vos estás narrando en este libro, pero es interesante que se vayan sumando gente para que los chicos, hoy casualmente estábamos hablando en el club de eso, vayan sabiendo la esencia de la historia de nuestro querido club. Y sí, la verdad que es bueno y para mí es muy valioso recordar, ¿no? Mantener presente la historia del club y de los jugadores, ¿no? De todos los que la compusieron, digamos, más allá de que hayan logrado coronar o no coronar en un campeonato. Esto es deporte, no siempre se gana. Si no, además sería muy aburrido. Pero me parece a mí muy, muy importante eso, recordar a toda la gente que se jugó por la camiseta y que hizo todo su esfuerzo por ganar los partidos que había que ganar y jugársela. La verdad que no merecen olvidarse. Francisco, se nos termina el tiempo. Realmente es un gustazo que hayas pasado por el Ángel de River. Este es un programa que cuenta precisamente la historia y muchos de esos jugadores que vos nombraste pasaron por estos micrófonos. Así que para nosotros ha sido un gusto enorme y bueno, nos debemos el café que por privado hemos acordado, así que en cualquier momento estamos hablando para cumplir con esa promesa. Dale, sí, perfecto, me encantaría y además aprovecho para dejarte un par de libros para que regales a la audiencia. Desde ya muchísimas gracias, Francisco, y hasta la próxima.
Un abrazo grande, gracias a los dos, muchísimas gracias.